Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos prácticamente concluyendo nuestro libro, el de los números desde el Antiguo Testamento. Estamos entrando hoy en el capítulo 36, nos habla de las leyes sobre la tierra, la herencia de la mujer casada. Este último capítulo, estamos ya en el último capítulo del libro de los números, es una disposición legislativa que cubre un vacío de la ley sobre la herencia de las hijas. Esto es lo importante, la herencia de las hijas. Recordemos que la ley del capítulo 27 intenta prevenir la concentración de la tierra en una tribu y garantizar el equilibrio del patrimonio de las tribus, clanes y familias, porque la tierra es un don de Dios para cada familia y cada quien es responsable del mismo. Se dan cuenta que es muy interesante. Eso nosotros habíamos leído ya en el capítulo 27, del 1 al 11. Vamos a mirar un poco de nuevo. Pero el problema, se dan cuenta que es un poco la concentración, dice, de la tierra. Esto sería la reforma agraria famosa, ¿verdad? Esto ya hace como 3.000 años que se escribió y sin embargo nosotros seguimos todavía con estos problemas actuales en nuestra sociedad. Los derechos hereditarios de las hijas, nos dice este capítulo 27 del 1 al 11. Recordemos un poco, en todo caso ustedes pueden volver después ahí a mirar todo lo que hemos grabado y lo que queda ahí de nuestro estudio bíblico a través de las redes. Entonces, dice, se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Zelofhad había pertenecido a los clanes de Manasés, hijo de José. Y sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Ellas se presentaron delante de Moisés, del sacerdote Eleazar, de los jefes y de toda la comunidad, a la entrada de la carpa del encuentro. Y les dijeron: nuestro padre murió en el desierto.
él no formó parte del grupo que se amotinó contra el Señor, el grupo de Coré, sino que murió por su propio pecado y no tuvo ningún hijo varón. ¿Por qué el nombre de nuestro padre tendrá que desaparecer de su clan? ¿Por qué el simple hecho de no haber tenido un hijo varón? Danos entonces una propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés expuso el caso al Señor y el Señor le respondió: las hijas de Zelofhad tienen razón. Asígnales una propiedad hereditaria entre los hermanos de su padre y transfiérele la herencia de su padre. Di además a los israelitas: si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes harán que su herencia pase a su hija. Y si no tiene hija, se le dará a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, entregarán la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, se le darán a los parientes más cercanos entre los miembros de su familia. Y éste tomará posesión de ella. Esta es una prescripción legal para los israelitas, como el Señor lo ordenó a Moisés. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces está el problema de la tierra, lo que estábamos diciendo, para que no haya acumulación de bienes. Y por ahí te veo que haya ñahendumi. Este es el famoso latifundio, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, es por una cuestión de herencia, ¿verdad? Aquí nosotros los latifundios sabemos que son por otros problemas también, no es solamente por herencia, sino que más bien es por cuestión de robos o por cuestión de ir adueñándose poco a poco. Y así entonces vamos, ¿verdad? En fin, son situaciones bastante complicadas y difíciles, esta cuestión de la tierra, y más aún en nuestro mundo actual. Entonces, por eso dice, recordemos que la ley del capítulo 27 que acabamos de leer nosotros intenta prevenir la concentración de la tierra. Por eso es que siempre procura que ese mismo clan, esa misma tribu, vuelva a recuperar siempre, o sea, a tener su tierra, que no vaya perdiendo, porque siempre existen estas dificultades y muchas veces la gente va perdiendo su tierra, y estos son los elementos que se van recibiendo, ¿verdad?, dentro de la herencia. Por eso se dan cuenta que todo esto nos está hablando, en el fondo nos está hablando de educación. Aquí mismo, ¿verdad?, entre nosotros, ¿qué pasa actualmente? Y entre nosotros, uno hace la reforma agraria, piensa que con eso va a solucionar, ¿verdad?, todos los problemas, porque entero que te hace un pero apenas pasa un tiempo, vende pallego, o sea, lo que quieren es la platita, ¿verdad? Nosotros ciertamente después le criticamos a esa persona que volvió a vender, a quien se le dio, se registró una y otra vez y se le vuelve a dar, porque tal vez tiene algún padrinito político, vuelve a recuperar una o dos, tres veces, ¿verdad?, se le da tierra. Pero no ese es el problema. El problema verdadero siempre va a ser la educación. Porque si uno no está educado, si uno no sabe cómo y qué hacer con un bien, entonces es imposible, ¿verdad? Es como que yo te regale un avión a chorro, donde andas ahí piloto, donde manejas cuay, entonces, donde hay puro cuay. Entonces, perdés ese bien. Así, estas personas, ¿verdad?, perdían su tierra cuando no tenían, dice, como herencia un hijo varón. Esta es una situación así de herencia, estábamos diciendo. Pero en el fondo, lo que intenta prevenir es la concentración de la tierra en una tribu y garantizar, sobre todo, el equilibrio del patrimonio de las tribus. Equilibrar el patrimonio de las tribus. Hacia eso estamos apuntando y eso es lo que estamos buscando. Porque la tierra, y aquí entonces te da el elemento por el cual, ¿verdad?, o sea, de la causa por el cual nosotros tenemos que hacer esta distribución. En primer lugar, porque la tierra es un don de Dios. La tierra es un don de Dios. En todo caso, es una cosa muy interesante, ¿verdad? O sea, para no adueñarse. Algunas veces nosotros tenemos, y muchas personas tienen bienes, pero que ni ellos no saben todo lo que tienen. Y sin embargo, después son súper tacaños, ¿verdad? Amarrete, como decimos nosotros. Y se sabe bien, y se da cuenta que hay mucha gente ahí que está pasando necesidad.
Ciertamente que también yo estoy de acuerdo en un simple asistencialismo, decirle, bueno, si esta voy a recójame en bata, que esto, ¿saben por qué? Porque después, justamente lo que estábamos diciendo, uno le da, uno le entrega, uno reparte, ¿qué hacen? Y comienzan a vender o por una platita o lo que sea. Pero entonces no es el problema eso. El problema aquí de una verdadera reforma agraria, como te dice aquí la Biblia, es más bien una verdadera educación. Es una educación. En todo caso, lo que tenemos que invertir es no solamente económicamente en este sentido, ¿verdad? De repartir, de dar. Es como que hace Vito plata, ¿verdad? No. Sino que sobre todo tenemos que invertir en educación. Tenemos que darle los instrumentos ciertamente, pero ese instrumento con la capacidad y con el acompañamiento de un crecimiento de esa persona. Mientras no lo hagamos eso, vamos a seguir siempre en la misma situación. Eso por una parte. Pero por otra parte también sabemos que están, entre comillas, también lo vamos a decir eso para no ofender a nadie, los avivados. Los avivados son los que miran la situación de pobreza o la situación de dificultad o necesidad de los demás y entonces le va despojando por una bicoca, por nada. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En este 2020, el Meeting de Rimini cumple 40 años. Por la pandemia, todo el encuentro se hará casi en su totalidad de forma online. En esta edición número 41, el encuentro para la amistad entre los pueblos lleva por lema "Privados de la maravilla, nos quedamos sordos ante lo sublime". El Papa envió un mensaje a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El texto hace alusión a estos difíciles meses de pandemia y cómo, de alguna u otra forma, han provocado un efecto distinto en todos. Meses que nos han mostrado, continúa el mensaje, la compasión, el sufrimiento y la fragilidad. El mensaje de Francisco señala que este año el Meeting de Rimini es una ocasión idónea para reflexionar sobre todo lo vivido y todo aquello que causa asombro, porque el asombro es el camino para acoger los signos de lo sublime, es decir, del misterio que constituye la raíz y el fundamento de todo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señora, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. I want defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Estamos iniciando esta reflexión del capítulo 36. Con este capítulo terminamos el libro de los Números y nos habla aquí sobre las leyes sobre la tierra, la herencia de la mujer casada, el derecho de la herencia de las hijas que no tienen hermanos. Se delimita en esta ley por la obligación de casarse con alguien de la misma tribu. Casarse con alguien de la misma tribu. Pues si la mujer se casa con un hombre de otra diferente, entonces el patrimonio pasará a la otra tribu. Ese puede ser el problema. Por eso estábamos hablando que intenta prevenir la concentración de la tierra en manos de una sola tribu. El hecho, vuelvo a repetir, si una mujer, ¿verdad?, se casa con alguien de otra tribu, entonces, ¿qué pasa? El patrimonio pasa a la otra tribu. Por eso tenían este derecho. Viste que está todo pensado. Este está dentro de un contexto histórico. Se va escribiendo dentro del contexto histórico. Y por eso te está diciendo que siempre la ley se delimita de acuerdo a esa realidad. Y como aquí lo que se quiere en esta realidad es intentar prevenir la concentración de la tierra en manos de una sola tribu, que se adueñe de toda la tribu y los demás entonces
quedan sin la tierra o sin su patrimonio, eso genera después dentro de la sociedad pobreza. A ver, entonces, voy a calcular por ahí, a veces por ahí, es para allá, va a ir para allá, diga tú y la ñame en bao peñan de porque si no, después nosotros nos quedamos, ya porque trata la campesino sin tierra y ya lleva, nos quedamos sin nada. Vuelvo a insistir que esa realidad social que nosotros tenemos, algunas veces ñandemos iba ahí, ¿verdad? O sea, nos sentimos mal. Algunas veces nosotros también criticamos con facilidad y decimos, ¿cómo es esa persona, ¿verdad? Que se adueña, que roba, que saca la tierra de los pobres, etc. Bueno, pero esa también es una situación que nosotros mismos vamos creando, ¿verdad? Algunas veces tal vez no lo está haciendo con esa intención simplemente de adueñarse por adueñarse, ¿verdad? De la tierra, sino que bueno, se le presentó esa posibilidad, es la famosa oferta, ¿verdad? Es la famosa oferta. Entonces, tal vez lo está haciendo súper bien. Yo estoy comprando, pero con todas las leyes. Yo no hice nada, solamente he visto que ahí estaban ofreciendo y decía que cuesta tantos millones. Yo puedo comprar, yo necesito, o yo quiero, o yo ya tengo, o yo tengo lo suficiente para volver a comprar algo más, tener otro inmueble. Y entonces así me voy adueñando. Pero ahí pues está el problema después, ¿verdad? Entonces, aquí de ambas partes tiene que haber una verdadera conversión hacia la educación. Educarse significa entonces saber los criterios, los valores, cómo tenemos que movernos en comunidad. Mirar un poco los principios y justamente los principios que el Señor nos va dando. Del que tiene, y bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar verdaderamente? Sabiendo que todo lo que tengo, al final de cuentas, o lo uso bien a favor también de la gente, a favor de la comunidad, porque yo no puedo adueñarme solo, enriquecerme solo, dándome cuenta que alrededor mío hay gente que está en la pobreza total, ¿verdad? Nosotros en una oportunidad hablamos de lo que es ser pobre y de lo que es ser miserable. Son las dos palabras. ¿Quién es un miserable y quién es un pobre? El pobre es aquel que ciertamente carece, no tiene todos los elementos, todos los instrumentos para realizarse plenamente. Está pasando necesidad, carencia, pero sin embargo está abierto a todo lo que significa el donarse, el entregarse, el entender su propia situación y acepta, ¿verdad?, de esa situación y procura y se esfuerza y lucha a pesar de la carencia que tiene en el aspecto de la economía, ¿verdad? O sea, es pobre en cuanto a lo material, tal vez, pero sin embargo en su capacidad de generosidad, de apertura, es entonces una persona que entiende. Ese es el pobre, ese es verdaderamente el pobre. Entonces reconoce incluso su limitación, reconoce en qué circunstancias se encuentra, pero no se deja tampoco estar, sino que procura, por lo menos procura y lucha y se empeña, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros campesinos, cuántos de nuestros abuelos eran personas pobres, ¿verdad? Pobres, digamos así, entre comillas, tal vez económicamente o en su forma de vivir, o no tenían todas las comodidades que hoy en día el mundo te ofrece, ¿verdad? Pero sin embargo eran personas ricas, ¿verdad? Por sus valores, por sus criterios y cómo sabían sobrevivir y cómo se empeñaban y trabajaban verdaderamente. Orecola y lote, orecola y yur, ponerle unas 20, 30 hectáreas, mira con de rico como oína, ¿verdad? O ponerle que tenga 15, pero lo que siempre hacían era trabajar, esforzarse, luchar, empeñarse. Familia, todos estos elementos son importantes que tengamos en consideración. Ahora, pasemos al otro aspecto de la otra palabrita que decíamos, el mísero, es decir, el miserable. ¿Quién es el miserable? El miserable es aquel que incluso tiene mucha plata, dije incluso, porque también podemos ser miserables siendo pobres. Porque el pobre también, en el sentido de que no tiene, carece de elementos económicos. Entonces, el miserable es aquel que, además de no poseer, es cerrado de nuevo a la gracia o a la posibilidad de un empeño, de un esforzarse. Al final de cuentas, es como que siempre está pidiendo todo a los demás, ¿verdad? Quiere vivir simplemente, entre comillas lo decimos eso,
de los demás. Ocambulo mitare, bajo esa misma condición en la que se encuentra, ¿verdad? De la pobreza material. Y entonces es como que se está aprovechando. Está aprovechando y quiere la solidaridad de los demás y entonces simplemente espera con las manos abiertas que los otros le mantengan, en síntesis. Pero no se empeña, no lucha, no busca. Bueno, cierto, sabemos que todos estos elementos en el fondo, tanto la pobreza como el hecho de el ser miserable, esto también depende mucho de la educación. Depende mucho de cómo nosotros acompañamos a nuestro hermano que está dentro de nuestra comunidad. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso. La religión, el religarse, apunta a este aspecto. Nosotros cuando hacemos caridad, la mejor caridad es darle el anzuelo, enseñarle a pescar, no simplemente darle el pescado. En ciertas situaciones o en ciertas circunstancias, seguramente que nosotros vamos a tener que darle los dos, ¿verdad? O sea, primero tener que dar el pescado, por decir así. Amopuanana, amongarurana, amombarete y miana, lleva. Pero después le tengo que dar el instrumento para que esa persona se pueda realizar. Le tengo que enseñar a pescar, decimos nosotros. Y se dan cuenta que este llamado es el llamado bíblico, es el llamado de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros nos empeñemos, que nosotros demos todo de nosotros para que la comunidad pueda crecer. ¿Y cómo va a crecer la comunidad? En la medida en que cada uno ejerce una función, pero de preocupación por sus hermanos. Una función de ver que la comunidad tiene que crecer, pero tiene que crecer con el esfuerzo de cada uno, porque todos formamos parte de la comunidad. Y en este sentido, entonces, la comunidad es muy importante. En este sentido es la comunidad la que ayuda a que cada uno pueda crecer y que cada uno también pueda asumir esa responsabilidad para hacer crecer de nuevo la misma comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, y tu voluntad, y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, y siempre para ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Mucho, mucho más. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, mucho, mucho más. Porque quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los números, ya estamos en el capítulo 36. Es el último capítulo que tenemos en este libro del Antiguo Testamento y estamos hablando sobre las leyes, sobre la tierra y en este sentido la herencia de la mujer casada. Este capítulo apunta, así como el 27 también, procurando prevenir la concentración de la tierra en manos de un solo grupo, en este caso en manos de una sola tribu, ¿verdad? Entonces, lo que quiere es dar a entender que toda la tierra es un don de Dios, ese don de Dios que todos tenemos derechos. Las constituciones normalmente de todos los pueblos te hablan del derecho de la tierra, el derecho que tiene cada uno a tener un pedazo de tierra donde poder vivir, donde desarrollarse, donde pueda vivir dignamente, ¿verdad? Eso casi en todas las constituciones de todas las naciones se encuentra este aspecto, ¿verdad? El hecho de la tierra, el de poseer la tierra.
Ahora, la historia de Tobías, el libro de Tobías, que contrae matrimonio con Sara, que es pariente suya, contempla en el fondo esta disposición. Tobías, entonces, lo que nos está queriendo enseñar en ese capítulo 6, 12, 7, del 9 al 12, está apuntando a esta disposición, que como es el hecho de que la tierra no podemos perder así nomás, porque si nosotros perdemos, esa tierra va en manos de otro y entonces se comienza ya a tener qué cosas se tiene. Y se tiene la hegemonía, ¿verdad? Se tiene la hegemonía de la tierra y vamos perdiendo poco a poco todo lo que corresponde a esa tribu, a ese clan. Y para que no suceda eso, entonces todos se están poniendo las pilas, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que el matrimonio que se realiza de Tobías, vamos a mirar un poco, estamos en el capítulo, vamos a leer el de Tobías, capítulo 6, versículo 12, nos habla de esta situación. El hecho de casarse con su propio pariente para que esa tierra después no pase en manos de otros. Dice así, ella es su única hija. Por ser tú el pariente más cercano, le dice, ¿viste? Por ser tú el pariente más cercano, tienes más derecho que todos los demás a casarte con ella y a heredar los bienes de su padre. Y a heredar los bienes de su padre. Ser el pariente más cercano. Es una joven inteligente, valiente y muy hermosa, y su padre es una persona honrada. Bueno, continúa entonces la palabra de Dios de esa manera. Y después miramos también el 7, 9 al 10. Nos dice lo siguiente de este libro de Tobías. Luego mataron un cordero del rebaño para recibirlos cordialmente. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael, hermano Azarías, dile a Rahuel que me dé por esposa a mi hermana Sara. Que le dé por mi esposa a mi hermana Sara. Aquí entre parientes, sabemos, son parientes. Y le llama hermana, se dan cuenta. Esto también es interesante, pero para otras cositas también del Nuevo Testamento con respecto a los hermanos de Jesús, ¿verdad? O sea, significa la tribu. Yo pertenezco a la tribu de Leví, pertenezco a la tribu de Judá. Esos son mis hermanos. Añandeo yogo, anga ella y purube, ¿verdad? En general, para decir la humanidad. Mi hermano, ¿qué tal? Ese es mi hermano, ¿verdad? Pero en forma general. Bueno, en fin. Aquí entonces le dice, Rahuel lo oyó y dijo al joven, come, bebe y disfruta esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, a casarte con mi hija Sara. Ni siquiera yo puedo dársela a otro, ya que tú eres mi pariente más cercano. Pero te voy a decir la verdad, hijo mío. La he dado a 7 maridos de nuestros hermanos y todos murieron la primera noche que iban a tener relaciones con ella. Por el momento, hijo mío, come y bebe, el Señor intervendrá en favor de ustedes. Bueno, ese es entonces el caso que nosotros aquí estamos encontrando del libro de Tobías. Nosotros seguimos, estos son los ejemplos, ¿verdad? Cómo la herencia de la mujer casada, en este caso, procurando prevenir esa concentración de la tierra en manos de uno solo, ¿verdad? De una sola tribu, de un solo clan. Entonces aquí se abre esa ley. Y entonces dice, bueno, aquí lo importante es volver a recuperar. Tendría que casarse con alguien, con su pariente, alguien de la propia familia, si no se pierde esa tierra. Esto mismo es lo que cumplen las hijas de Zelofhad, obedeciendo a los mandatos de Dios. Ellos obedecen a los mandatos de Dios. En el capítulo 36, del 10 en adelante, las hijas de Zelofhad procedieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Mahla, Tirsa, Jogla, Milca y Noa, hijas de Zelofhad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, Y como lo hicieron dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, la herencia de ellas quedó en la tribu del clan de su padre. Claro, se casaron entonces
con los mismos parientes, con los varones de ese mismo clan. Vamos a mirar un poco y vamos a leer este capítulo 36, cómo se nos presenta. Los jefes de la familia del clan de los descendientes de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los clanes de los descendientes de José, se presentaron delante de Moisés y de los primeros jefes de familia de Israel y les dijeron: el Señor mandó a Moisés que repartiera el país entre los israelitas mediante un sorteo. Y Moisés también recibió del Señor la orden de entregar a sus hijas la herencia de nuestro hermano Zelofhad. Ahora bien, si ellas se casan con un miembro de otra tribu de Israel, su parte será sustraída de la herencia de nuestros padres y se sumará a la herencia de la tribu a la que van a pertenecer. De esa manera disminuirá la herencia que nos ha tocado en suerte. De esa manera, dice, disminuirá. Es decir, se fuga aquí, ¿verdad? Porque al casarse con otro, pertenece después la tierra, queda en manos de la otra tribu, del varón que se está casando. Y cuando los israelitas celebren el año de jubileo, la herencia de ella se sumará a la de otra tribu y será sustraída del patrimonio de nuestra tribu. Qué interesante esta ley, entonces, que en ese momento estaba funcionando. Por eso va a aparecer esta otra ley, dándoles la posibilidad de un matrimonio dentro de la familia, dándoles la posibilidad de que esa tierra se pueda prevenir, no perder, de un clan no pase al otro y entonces después se vuelva una cuestión hegemónica, ¿verdad? La tierra en una forma hegemónica para la otra tribu. Entonces Moisés, por orden del Señor, dio estas instrucciones a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Eso es lo que el Señor ha ordenado respecto a las hijas de Zelofhad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío. Espero, el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. A su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra del Señor, lo que nos dice este capítulo 36 sobre la herencia de la mujer casada. El libro, es decir, este libro de los números en el capítulo 36, termina con la esperanza de que todos los miembros del pueblo de Israel sean responsables del don otorgado por Dios. Qué bueno que está aquí. Recordemos, no nos olvidemos que el contexto histórico es un pueblo que ha perdido su tierra. Acá coñemos en Baguilas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel, ¿qué había pasado? Se había ido al exilio. Fueron a Babilonia. Ellos perdieron la tierra. Ellos quedaron sin la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ahora el autor sagrado está diciendo? Y bueno, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que vivir como familia. En síntesis, tenemos que vivir de este don tan preciado que Dios nos ha otorgado. Por lo tanto, el libro termina con esa esperanza de que todos los miembros del pueblo de Israel, todos los miembros del pueblo de Israel,
sean responsables del don otorgado por Dios. Todos somos responsables de ese bien que Dios nos ha otorgado, es decir, es la misma comunidad. Nosotros es aquí donde decimos, vende patria, ¿verdad? A tanta gente. Incluso hay leyes interesantísimas dentro de nuestro reglamento, de nuestras constituciones, ¿verdad? De la nación, del país. Por ejemplo, dice, a tantos kilómetros de la frontera, dice, no puede haber ningún extranjero dueño de esas tierras. Es lo que menos sucede. Caso omiso, como si esas leyes no existiesen, ¿entienden? Como si no existiesen. Yo no sé si alguna vez eso se podrá de nuevo poner un poco así como dice en práctica, ¿verdad? Porque, claro, si yo hoy me voy y me pongo, pero que son casi todos son personas que vienen del extranjero, son los que tienen ahí sus tierras, imagínense, ¿cómo hago ahora? Si yo me pongo ahí al frente, me hago de presidente y quiero poner orden y disciplina y seguir, como dicen nuestras constituciones, ciertamente que me da todas las facultades, ¿verdad? Pero el problema va a ser un problema social muy grave, un problema con la gente, ¿verdad? O sea, con esa gente a quienes en forma arbitraria ciertamente se les fue dando también. Tal vez, porque aquí hay todas las de recuperar, no hay nada, no hay tutía, como se dice. Aquí, si uno lee y dice, esto es así, y bueno, ciertamente que la otra persona tendrá que adaptarse. Pero nosotros sabemos que aquí detrás de todo esto hay mucha fuerza a un nivel de la comunidad, como decimos, ya que nosotros hablamos tanto de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de la iglesia, de la Tehuazú, de una organización de comunidad. Ciertamente que estos elementos nos pueden poner mal unos con los otros. Entonces, ¿cómo hacemos ese liderazgo? Porque nosotros no somos robots, no somos pura matemática, ¿verdad? Para responder de acuerdo a una ley, nomás la ley por la ley. Por lo menos en medio de nosotros peor todavía. Donde existe el amiguismo, donde existe la corrupción, donde existe, no sé, fulano de tal nos va a hacer, ¿verdad? Tengo los contactos y así sucesivamente. Y entonces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Pero aquí, por lo menos en el aspecto teológico, en el aspecto de la Biblia, lo que se nos está presentando es una situación de prevenir primero la concentración de la tierra en manos de una sola tribu. Por otra parte, el hecho de que uno va perdiendo su propia tierra, al perder la propia tierra, también va perdiendo toda su propia organización, porque después, ¿dónde vamos a caer muertos, por decir así? Es una expresión, ¿dónde vamos a caer muertos? Cuando nosotros ya no tenemos nada, cuando nosotros fuimos despojados o nosotros mismos nos estamos autodespojando. O también por fuerzas mayores, cuando decíamos ese vende patria, ¿verdad? El que tiene que velar, el que tiene que ayudar, porque es la comunidad que le puso al frente. Después de una reflexión, y ellos llegan, con esa reflexión, llegan a este punto y dicen, bueno, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que hacer todo lo posible. Por lo tanto, el libro termina con la esperanza de que todos los miembros del pueblo de Israel sean responsables de este don otorgado por Dios. Si ellos conservan la tierra, su fe en Dios y sus mandamientos serán dichosos y les irá bien. Las palabras con las que se cierra el libro dejan constancia de que lo contenido en él son órdenes y normas transmitidas por Dios y que el pueblo debe obedecer. Estas son normas transmitidas por Dios. Veamos en el versículo 13 cómo termina. Dice así: estos son los mandamientos y las leyes que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las estepas de Moab junto al Jordán a la altura de Jericó. Así termina, es decir, hay que obedecer, hay que ponerla por práctica. El pueblo debe escuchar y debe obedecer. Por lo tanto, el libro de los Números lo que revela por la experiencia del desierto en la que Dios va acompañando a su pueblo, pero a la vez insiste fuertemente en no quedarse en el desierto y superar los obstáculos externos e internos para entrar a poseer la tierra prometida. Todo el libro de los Números, entonces, como una conclusión final, aquí nos está dando este capítulo 36, nos está indicando y nos está llevando hacia el poseer la tierra. Nos lleva hacia
la tierra prometida. Y así entonces, todo lo que el libro de los Números aquí nos está mostrando es ese caminar en medio también de rebeldía, ciertamente, pero siempre apuntando hacia la tierra prometida. Esto es lo ideal y esto es lo interesante. Estamos concluyendo con este capítulo 36, el libro del Número. Así termina el libro. Nos muestra la rebeldía, nos muestra las contradicciones también. Encontramos contradicciones también aquí del pueblo que está deseoso, ¿verdad?, de entrar a la tierra prometida, que conoce el lugar donde hay leche y miel, dice. Pero sin embargo también después nos rebelamos contra Dios. Queremos volver de nuevo hacia nuestro Egipto, hacia nuestra esclavitud. Estas son las tentaciones, ¿verdad?, y las dificultades. También en este caminar tenemos los aciertos y tenemos también los desaciertos, en que nosotros nos encontramos y decimos, y bueno, ¿qué camino estoy haciendo? ¿Cómo estoy caminando? Pero antes que nada, y lo más importante, vamos a encontrar también la misericordia de Dios y la gran fidelidad de Dios. A pesar de estas dificultades, a pesar de estos desaciertos, lo que el libro de los Números en todo momento nos fue presentando fue la misericordia de Dios. Dios de repente como que está también airado, ¿verdad? Como que se pone y dice, bueno, ¿qué hiciste conmigo, ¿verdad, pueblo mío? ¿Por qué no me estás escuchando? Yo que te he regalado todo y te sigo regalando y te estoy acompañando y te quiero dar la tierra prometida. Pero entonces ante esa situación Dios y pollo y mí, pero después vuelve otra vez con esa misericordia, nos pasa la mano y su gran fidelidad. Nos acompaña e impulsa sobre todo a dar el paso a sus planes. Es decir, en el fondo, lo que el libro de los Números también nos quiere enseñar es que cambiemos chip, nos dejemos formar por Dios, entendamos cuál es el plan de salvación de Dios y desde ahí podamos hacer ese camino que nos lleva a nuestra propia salvación y nuestra propia felicidad. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy concluimos nuestro curso bíblico. Y con esto también estamos concluyendo el capítulo 36 del libro de los Números. Al concluir el capítulo 36 del libro de los Números, quedamos por aquí en nuestra reflexión. Concluimos este cuarto libro del Pentateuco. En los próximos cursos bíblicos estaremos comenzando con el quinto libro, que es el libro del Deuteronomio. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre ustedes, les fortalezca y les anime siempre. Y que podamos ser fieles también al Señor y vivamos de acuerdo a sus mandamientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.